Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, te muestro, hola, soy Jorgelina, te muestro un poco para que veas el panorama de cantidad de gente que tenemos por este saloncito. Ah, bien, está completo. Está completo el salón de informática. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, gracias primero que nada por la invitación, gracias por interesarse, digamos, por la temática, por los que ya leyeron algunos de los libros también, gracias por haber leído el libro. Y bueno, la verdad que está buenísimo esto de poder tener el contacto con los lectores, que puedan hacer preguntas. Siempre la idea es como despejar dudas, porque muchas veces alrededor de todo lo que es esto de la ciencia forense hay mucho mito, mucha cosa que por ahí las series y las películas no nos muestran, que la mayoría es real, hay algunas cosas que no tanto, ¿sí? Entonces como que la idea era eso, ¿no? Como desmitificar un poco lo que es la ciencia forense, y que al que le llegue a interesar, como para el día de mañana dedicarse a esto, bueno, adelante, que hay. Es un mundo súper interesante para el que hay que estar siempre perfeccionándose, porque así como la tecnología avanza, el crimen también, ¿sí? El delito también avanza, entonces hay que estar preparado para responder a ese delito, y de eso se trata la criminalística, lo que es la ciencia forense en general. Así que no sé cómo querían manejar la charla, si quieren hacer preguntas. Sí, acá me meto de vuelta. Sí, tenían preguntas para ir haciendo, así que cuando quieran arrancamos. Perfecto. ¿Quién arranca? ¿Quién rompe el hielo? Están todos nerviosos. No tengan miedo, a ver un valiente. Ahí. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Por qué decidí estudiar esta carrera? Y mira, desde chico me pasó que siempre me gustó todo lo que fuera relacionado a la ciencia. O sea, me veía trabajando en un laboratorio. Me pasó que en el colegio primario que yo iba, teníamos un laboratorio muy lindo, muy completo, estaba como en una esquina, en una de las esquinas del colegio, y me acuerdo haber entrado a ese laboratorio y como que dije, bueno, vieron que hay una edad en que ustedes empiezan a preguntarse, bueno, ¿a qué me voy a querer dedicar? ¿Me veo haciendo esto? Bueno, y me pasó que cuando entré a ese laboratorio dije, yo me veo trabajando acá, o sea, me veo trabajando en un lugar así, ¿sí? Así como quizás a otra persona entra en una oficina, ¿sí? O un lugar al aire libre y se imagina trabajando de eso, manejando, ¿sí? A mí me pasó en ese laboratorio, como que me vi trabajando en algo relacionado, todavía no sabía en qué, pero como que me vi trabajando en un laboratorio. Y después, cuando fui un poco más grande, a los 12, 13 años, me pasó que me empezó a gustar todo lo relacionado con el FBI, ¿sí? Lo que eran películas, series. ¿Han visto El silencio de los inocentes? ¿La película? ¿Alguno la vio? Bueno, se las recomiendo, si no la vieron. Esa fue una de las películas que al verla dije, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, ¿sí? Después, ustedes son muy chicos, pero había una serie que se llamaba Los Expedientes X, que por ahí a alguno le suena, que también fue como definitoria al momento de elegir esto, a qué me quería dedicar. Y uno se va como que se va viendo en esas películas, en esas series y demás, como que se va viendo bueno, me veo haciendo esto y demás, y siempre me gustó algo que tuviese relacionado con eso, y bueno, y me pasó que al momento de tener que elegir qué iba a estudiar, criminalística no era una carrera que se pudiera estudiar, que pudiera estudiar el público en general, ¿sí? Entonces,
En ese momento yo había empezado a estudiar otra carrera, que era Ciencias del Ambiente, y en la misma facultad se podía estudiar criminalística. Entonces, cuando se hizo pública, ¿sí? Para público en general, ahí pedí hacer el paso a la otra carrera y bueno, me terminé recibiendo. Pero bueno, tuvo que ver con esto, con las cosas que me gustaban de chico y demás, y que uno se va, me parece que al momento, ustedes justamente están como en ese momento que tienen que ir eligiendo más o menos a qué van a dedicarse o en qué se ven trabajando, y bueno, yo cuando estaba en ese lugar, en el lugar de ustedes, me decidí por que yo no sabía lo que era la criminalística, y gracias a un tío mío que es policía, él hace muchos años que es policía, y bueno, y yo le digo, ¿quiénes son esos que van al lugar, que levantan las huellas? Porque hasta ese momento no había series como CSI y todas las que vinieron después, entonces no había una idea de lo que hace un criminalista. Y bueno, y mi tío me dijo que los que hacen eso son los criminalistas. Y bueno, y a partir de ahí empecé a averiguar con lo que había en ese momento, y a informarme dónde se estudiaba y demás. Y bueno, y después llego a la carrera, finalmente pude ingresar porque ya la carrera después se hizo pública, y bueno, y después me recibí, después se fue como dando todo, que después pude entrar al Poder Judicial y ahí desarrollar, digamos, mi carrera. Yo trabajo hace 10 años, justamente este año hizo 10 años de que empecé a trabajar en el Poder Judicial. Y bueno, y después paralelamente esto de escribir, primero escribir novelas, no sé si habrán leído ya alguna, y después surgió esta inquietud de decir, bueno, ¿por qué no escribir algo que sea iniciático, digamos, al tema de la ciencia forense, responder como esas preguntas que por ahí aparecían, como, bueno, ¿qué hace un licenciado en criminalística? ¿Qué se hace en la escena del crimen? ¿Por qué es importante hacer un buen levantamiento? ¿Qué es una autopsia? ¿Sí? Yo me veía como que hacían todas esas preguntas, entonces dije, bueno, ¿por qué no responderlo, ¿sí? en forma de libro, lo más simple posible, ¿sí? Que esté combinado con películas, con series, que son los que uno por ahí está más acostumbrado a ver. Y bueno, y así surgió la idea de mi último libro. No sé si respondí la pregunta, creo que me fui un poco por las ramas. Sí. No sé quién más quiere. ¿Otra pregunta? Segunda pregunta. Dale, sí, fuerte. ¿Cuántos años estudiaste? ¿Cuántos años estudié? La licenciatura en criminalística son 4 años. Son 4 años. Generalmente todas las licenciaturas son 4 años, las tecnicaturas, algunas son de 2 años, algunas son de 3, y yo estudié en la Universidad Católica de Salta, pero que tiene una subsede en Capital Federal. ¿Sí? Actualmente cuando yo estudiaba estaba en Avenida Paseo Colón, ahí cerca de la Facultad de Ingeniería, por la zona de Puerto Madero, y ahora está justo frente al Obelisco, la Universidad Católica de Salta. Pero ahí está la Universidad de la Policía Federal también, y está también, bueno, ahora también hay algunas universidades privadas que la dan, pero en su momento era la Universidad de la Policía Federal y la Católica de Salta, que es donde me recibí yo. Pero también sé que está en Corrientes está también la carrera, y hay de a poco como que están empezando a ver en más lugares, porque surge como esta necesidad de que haya más licenciados en criminalística en otras partes del país, ¿no? Así que sí, se estudia en otros lugares. Yo además tuve compañeros que eran de otras partes del país, ¿sí? Y después ellos han vuelto a sus provincias, a sus ciudades, y ahí, digamos, pusieron en práctica sus conocimientos. Bueno. ¿Es necesario ser policía para ser criminalista? Muy buena pregunta, porque siempre me lo preguntan. No
no hace falta ser policía para ser criminalista. De hecho, yo soy criminalista y no soy policía, yo trabajo en el Poder Judicial. Sí, digamos, si a uno le gusta lo que es el trabajo en toda la primera etapa, lo que es el trabajar en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio de criminalística, sí, digamos, por ahí lo ideal es que uno ingrese a alguna fuerza, ¿sí? Porque las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura, las policías locales y demás, son los que tienen los laboratorios que acuden al lugar cuando ocurre algún hecho, ¿sí? Ustedes pueden ser criminalistas o trabajar para el Poder Judicial, supónganse, si es que no quieren ingresar a alguna fuerza, o pueden trabajar también en el área privada, ¿sí? Ustedes pueden ser lo que hoy en día se llaman asesores técnicos, que son personas que tienen conocimientos en criminalística y asesoran a abogados, ¿sí? a estudios jurídicos, a compañías de seguro, en casos de accidente de tránsito, ¿sí? Pero si les gusta lo que es el trabajo en el lugar del hecho, sí, por ahí lo ideal es que entren en alguna fuerza de seguridad, porque eso les da la posibilidad de trabajar en el laboratorio de esa fuerza, ¿sí? Que es el que va, por ahí muchas veces lo más interesante justamente es hacer el trabajo del lugar del hecho y demás, ¿sí? Entonces, el acceso para poder trabajar en esas dependencias son estar en alguna fuerza de seguridad, ¿sí? Pero también se puede ser criminalista sin ser policía, ¿sí? No es condición sine qua non. Sí. Cualquiera lo ¿Algún otro valiente? Dale. Sí. ¿Cuál es el error más común que cometen los asesinos? Perdón, ¿cuál es la...? ¿Cuál es el error más común que cometen los asesinos? Muy buena pregunta también. Y por lo general, si bien hoy en día todo el mundo sabe a través de las películas, las novelas y demás, que hay que usar guantes para no dejar huellas, hay que tratar de no dejar pisadas, hay que tratar de cubrirse el pelo para que no quede un pelo, ¿sí? Imagínense que en el momento de un crimen, ¿sí? Por más que la persona lo haya planificado y que lo haya pensado un montón, hay un montón de cosas que pueden fallar, ¿sí? Le puede fallar, o sea, además la emoción, la tensión del momento de cometer ese crimen, ¿sí? Por ahí hace que muchas veces los criminales usan guantes, cuidan de no dejar pelos, fibras y demás, pero se encuentran con que están saliendo del lugar donde cometieron el crimen y se sacan los guantes, ¿sí? Y por ahí lo tiran en un tacho de basura. Ese guante, si se encuentra, se pueden recuperar las huellas de ese, ¿sí? Entonces, hay, digamos, toda esa emoción que rodea al crimen, ¿sí? Que eso es lo que puede hacer que el criminal cometa errores, ¿sí? La emoción, la tensión del momento del crimen. Y además que, por más que uno sea una mente criminal súper avanzada, siempre algo puede cometer un error, ¿sí? Siempre algo puede llevarlo al error, y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos como para encontrar qué es en lo que se pudo equivocar, en lo que pudo olvidarse, ¿sí? Y ahí buscar ese rastro que nos puede servir para llegar al asesino, al ladrón, a quien sea, ¿sí? No siempre son asesinatos, a veces por ahí estamos investigando un robo y también hay que llegar a ese criminal, y bueno, se llega por estos errores que pueden llegar a cometer. Sí, ahí veo una mano. ¿Criminalística y en qué se diferencia la criminología? Otra muy buena pregunta.
Porque por lo general, criminalística y criminología lo suelen nombrar como sinónimos, ¿sí? Como si fuesen sinónimos, que estaríamos hablando de lo mismo. A mí más de una vez me presentan como criminólogo, ¿sí? Y yo lo tengo que corregir porque soy criminalista, no criminólogo, ¿sí? La gran diferencia es que la criminalística, ¿sí? Si nosotros estaríamos hablando de las preguntas que responde cada una, ¿sí? Diríamos que la criminalística responde el cómo, el dónde, el quién y el cuándo, ¿sí? Y la criminología, la pregunta que trata de responder es el por qué. ¿Por qué alguien hace algo así? ¿Por qué actúa un criminal de determinada manera? ¿Sí? Porque la criminología depende de la psicología, deriva de la psicología, la criminología. En la criminalística trabajamos con ciencias duras, física, química, ¿sí? Cálculo. ¿Por qué? Porque trabajamos con evidencias palpables, ¿sí? Necesitamos saber, la criminalística se basa mucho en la comparación, en comparar, ¿sí? En comparar algo que conocemos con algo que desconocemos, ¿sí? Una huella que sabemos que estaba en el lugar y con otra que queremos compararla para ver si es la misma, ¿sí? Para una huella de pisada y supónganse en un allanamiento encuentran una zapatilla, entonces lo que se ocupa la criminalística es de hacer esa comparación para ver si esa huella fue hecha por esa zapatilla, ¿sí? Trabajamos con todas cosas materiales, ¿sí? Entonces por eso nosotros trabajamos con mucho lo que es las ciencias duras, química, física, ¿sí? Cálculo. En cambio, la criminología intenta entender un poco más lo que es la mente criminal, ¿sí? Entonces, la criminología deriva de la psicología. ¿Sí? Bien. ¿Quién sigue? No, que se pase tiempo. ¿Vos querés? ¿Preguntas vos? Bueno, ¿Qué métodos se utilizan para detectar huellas? ¿Cómo? ¿Qué métodos se utilizan para detectar huellas? ¿Huellas dactilares? Sí, o digitales. Bien. Para todo lo que es huellas dactilares, habría que diferenciar las que son visibles de las que son latentes, ¿sí? Visible es una huella que si una persona se manchó un dedo, ¿sí? Con pintura, con sangre, con lo que sea, con algún material, y la deja, ¿sí? Esa huella, por ahí no tenemos que levantarla o visualizarla, ¿sí? Porque ya está revelada, ¿sí? Ya está presente ahí. En cambio, una huella latente es una que sospechamos que puede estar ahí, ¿sí? Pero que hay que utilizar algún método para primero revelarla, o sea, hacerla visible, y después levantarla, ¿sí? Si nosotros tenemos una huella que ya es visible, porque alguien manchó sus manos, ¿sí? Con algún material y las dejó, ahí lo que tenemos que hacer es fotografiarla, ¿sí? Fotografiar esa huella para después poder hacer una comparación. Vieron que hay sistemas con los que se comparan, ¿sí? Las huellas, como el AFIS, ¿sí? Que lo que busca es, nosotros tenemos por un lado la huella que levantamos y eso se compara con una base de datos, ¿sí? Entonces se buscan coincidencias y de ahí se va a decir, bueno, sí, esta huella dactilar. En realidad, el AFIS, ¿sí? No es como muestran en las películas que nos dice, tenemos la huella sospechosa y la huella, ¿sí? que supuestamente salta como que es de esa persona, ¿sí? Sino que lo que hace el AFIS es darnos varias coincidencias, ¿sí? No nos da
una huella en particular, sino que nos va a dar varias huellas, y después de ahí un técnico tiene que hacer el último trabajo, que es comparar, ¿sí?, para llegar al resultado, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una huella que yo les decía latente, ¿sí?, que no es que la vemos, no la estamos viendo, primero la tenemos que revelar. Entonces se usan los polvos reveladores, que son de colores, ¿sí? Supónganse que la superficie donde ustedes tienen que levantar, la huella, es blanca, ¿sí? El polvo que van a usar para levantar esa huella va a ser un color oscuro para que contraste, ¿sí? Entonces, se va a utilizar pinceles especiales. Hay algunos polvos que son metálicos, entonces el pincel también tiene un imán, y lo que hacemos es pasar ese polvillo, ¿sí?, y automáticamente ahí se revela la huella. Y después de ahí se hace ese procedimiento que decíamos, de fotografiarlo y demás, para después poder hacer la comparación, ¿sí? Y no es tampoco como muestran siempre en las películas, que vemos que aparece una huella perfecta, ¿sí?, completa y demás. Muchas veces es bastante difícil, ¿sí?, de que se revele una huella completa. Muchas veces tenemos parte de una huella, y eso es lo que ahí es donde vamos a buscar esos puntos característicos para poder hacer la comparación. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el caso que más te costó resolver? ¿Cómo? ¿Cuál es el caso que más te costó resolver? Bien. ¿Cuál es el caso que más tiempo te llevó a resolver? Mira, en realidad nosotros somos, los forenses no es que llevamos la investigación, ¿sí? La investigación la va llevando, o sea, la comienza el fiscal, ¿sí? El fiscal es el titular de una unidad fiscal, que es el que hace porque para que ustedes entiendan, supónganse que ocurre un hecho, ¿no? Matan a alguien, ¿sí? Hay una denuncia, alguien hace una denuncia de que mataron a alguien, ¿sí? Va a ir, obviamente, ahí es avisada la fiscalía, ¿sí? La fiscalía le pide a la policía, a la comisaría de ese lugar, ¿sí?, que envíe personal. Primero se va a hacer el cercamiento del lugar, después llegará científica, ¿sí?, a hacer todo esto del levantamiento de las huellas, ¿sí? Después llegará el móvil de la morgue para llevarse el cuerpo, ¿sí?, llevarlo a la morgue y que se haga la autopsia, ¿sí? Entonces, nosotros somos como un eslabón de toda esa cadena, ¿sí? Nuestro deber, digamos, a nosotros el fiscal nos dice, bueno, necesitamos que ustedes hagan la autopsia, ¿sí? Yo en este momento, de lo que les contaba de los 10 últimos años, yo trabajo en la morgue judicial, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos, lo que nos ocupamos es de hacer la autopsia de ese cuerpo que el fiscal pide, digamos, que se investigue, ¿sí?, para ver si lo mataron, si se murió de forma natural, si la persona tiene, no sé, un disparo de arma de fuego, bueno, si pudo hacérselo él, si alguien más lo hizo, ¿sí? Nosotros tenemos que ubicar las heridas, tenemos que describirlas, ¿sí? Entonces, nosotros siempre somos un eslabón en toda esa cadena, no es que hacemos toda esa investigación, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que por ahí las autopsias que llevan más tiempo, ¿sí? ¿Saben lo que es una autopsia? Sí. Más o menos una idea tienen. ¿Sí? Bueno, vieron que es un estudio, del cuerpo. Perdón, los que han leído, con un curso leímos principio de intercambio, así que tienen toda la descripción de lo que es la autopsia. Ah, bien. Así bueno, que... vieron, la autopsia es un examen del cuerpo, ¿sí? Se lo examina por fuera, se lo examina por dentro, ¿sí? Se examinan los órganos, se examina la ropa, ¿sí? Entonces, en base a eso que vemos en la autopsia, ¿sí?, nosotros hacemos un informe, el médico hace un informe y se eleva al fiscal. El fiscal va a juntar ese informe que hicimos nosotros de la autopsia con el informe que hace el forense que va al lugar del hecho, con el que analiza el arma, si se mató a esa persona con un arma, el informe que hace
la gente de toxicología para ver si durante la autopsia se le saca sangre a la persona, al cadáver, ¿sí? Para ver si lo envenenaron, si le dieron algo de tomar y demás. Ese forense va a hacer otro informe, y con todos esos informes el fiscal decide si va a detener a alguien, si detiene, supónganse, a la pareja, al padre, a la madre, a los hermanos, si toma testimonio de alguno de ellos, ¿sí? Por eso es que les decía yo que no les puedo decir cuál es el caso que me llevó más tiempo. Sí, lo que les puedo decir es que por ejemplo, las autopsias que más llevan tiempo, ¿sí? Son las de las personas que por ahí tienen muchos disparos de arma de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el recorrido, ¿sí? De ese disparo en la piel, en el músculo, si le pegó algún órgano, ¿sí? Entonces hay que hacer la trayectoria de esos disparos, y eso lleva mucho tiempo, eso sí, lleva mucho tiempo. Imagínense un cuerpo que tiene 10 disparos, 12 disparos, o en los casos que tienen muchas puñaladas, ¿sí? Hay asesinatos que por ahí tienen muchas puñaladas, y también hay que describir cada una de las puñaladas, ¿sí? El largo, el ancho de las puñaladas, la profundidad, qué fue lo que dañó esa puñalada y demás, ¿sí? Entonces, eso lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero no les podría decir cuál es por ahí el caso que ha llevado más tiempo, porque nosotros terminamos de hacer la autopsia, se hace el informe, y nosotros entregamos enseguida, lo más pronto posible, el informe al fiscal para que él pueda seguir, sí, con la investigación. ¿Puedes contarnos el caso de Francisca Rojas? ¿Cómo? El caso de Francisca Rojas, ¿lo puedes contar? El caso de Francisca Rojas, el de 1892. Ese es el primer caso, en el que se utilizaron las huellas dactilares. Claro. ¿Sí? ¿Lo leyeron el caso ese, el de Francisca Rojas? Sí, el tercer año estuvo trabajando con el capítulo de huellas dactilares y estuvimos investigando eso, y bueno, encontramos el caso de Francisca Rojas, que justamente sucedió acá en Necochea. Estamos más o menos a 300 kilómetros de Necochea. Ah, mira, tan cerca de la escena del crimen. Estamos unos años atrás, pero bueno. Bueno, ese caso marca como el primer, digamos, Argentina fue el primer país en resolver un caso criminal, ¿sí? Con la utilización de las huellas dactilares, ¿sí? Vieron que ahí en ese caso, digamos, habían fallecido 2 chiquitos, y la madre había dicho que alguien entró, ¿sí? Que entró y los mató, cuando en realidad había sido ella la que mató a los hijos, ¿sí? Y se comprueba porque las huellas de ella aparecen en el marco, ¿sí? de una ventana, si mal no recuerdo, y ahí se pudo hacer la comparación. Y miren qué importante tener un método, ¿sí? que sea infalible, ¿sí? Y que hoy en día seguimos usando. Si bien hoy en día tenemos el ADN, tenemos como muchos sistemas más o métodos más que pueden ayudar a la identificación, pero no se han dejado de usar el tema de las huellas dactilares, ¿sí? Por eso de que no tenemos, digamos, todos tenemos huellas dactilares distintas, ¿sí? Eso es algo que sigue siendo, que no se ha modificado, ¿sí? Y que nos hace únicos, ¿sí? Lo mismo que el ADN, ¿sí? Lo mismo que ahora se está usando mucho también en casos que hay mordidas, ¿sí? Cuando alguien muerde a otra persona, también se sabe que nadie tiene la misma disposición de los dientes, ¿sí? Que otra persona, ¿sí? Por más que uno tenga una dentadura perfecta, ¿sí? Ninguno tiene la misma ubicación de los dientes, ¿sí? El uso, la higiene de los dientes también, eso ayuda a la identificación, ¿sí? Si uno usó brackets o no, todas esas cosas ayudan también a la identificación, pero bueno, esto se da en casos puntualmente de que hay mordidas.
Para lo que sí sirven los dientes es para obtener ADN, ¿sí? Ustedes habrán visto que los dientes son el material más resistente que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Y es lo último que se descompone, ¿sí? Cuando el cuerpo ya, cuando uno muere, empieza la descomposición, ¿sí? Y se llega a la esqueletización, los dientes siguen, ¿sí? Siguen teniendo la misma dureza, ¿sí? Y por eso es que podemos obtener ADN de los dientes, ¿sí? A mí me ha pasado de participar de exhumaciones, ¿sí? Porque tenemos que confirmar la identidad de alguien para ver si esa persona es hijo, ¿sí? El banco de datos genéticos trabaja con identificación de personas que se apropiaron de bebés en la dictadura, y lo que buscan hacer ellos es hacer como el match entre las posibles familias y estos chicos que hoy en día tienen más de 40 años, entonces se hace una comparación, ¿sí? Y si esta persona ha fallecido, me ha pasado de que una familia quería confirmar la identidad de su hijo, ¿sí? Y tuvimos que hacer una exhumación, o sea, sacar el cuerpo de la tumba para obtener material genético, ¿sí? Y lo que se hace es sacar muelas, ¿sí? 2 muelas del cadáver, y sacar una porción de hueso del fémur, ¿sí? De lo que es el muslo. Entonces, porque dentro de esos huesos tenemos la pulpa en las muelas, y ahí se puede obtener ADN, entonces después se hace ahí la comparación, y bueno, se puede certificar que ese chico, ¿sí? Chico, ya señor, pues ya tenía casi 40 años, era hijo efectivamente de esa familia, ¿sí? Entonces, los dientes tienen mucha importancia para la obtención de ADN, ¿sí? Para poder hacer comparaciones de ADN, ¿sí? Sí, hay otra más. ¿Alguna vez presenciaste crímenes de niños embarazadas? Y autopsias de chicos me han tocado. Por suerte no son las más comunes, pero hemos tenido a veces por ahí muy tristes, porque es un tema de maltrato infantil, ¿sí? En las autopsias de chicos generalmente son que fallecen a causa de un tema de maltrato infantil bastante prolongado, ¿sí? Que se da en el tiempo, y bueno, termina con el tema de la muerte. Y sí hay, lamentablemente. No es lo más común, por suerte, pero una vez cada tanto suelen aparecer algunas autopsias de chicos, que son las más difíciles de hacer. Allá atrás, ¿no? Dale. Mirando la serie La Casa de Papel, recuerdo que utilizaban amoníaco para borrar huellas. ¿Esto es verdad? ¿Amoníaco? Sí. ¿Amoníaco usaban? Habría que ver, quizás habría que ver no es un método que usamos tradicionalmente. Lo más cercano por ahí de ese tipo para buscar huellas es cianocrilato, que es, ¿vieron la gotita? La gotita, lo que se usa para pegar, cuando se les rompe algo de cerámica y que usan la gotita. Bueno, eso se llama cianocrilato, y eso si uno pone, si lo pone a calentar, eso genera unos vapores, ¿sí? Que cuando se depositan sobre la huella, revelan una huella que no se ve, con ese vapor, ¿sí? La hace visible, ¿sí? Eso, puede que hayan querido hacer algo relacionado a... No era para borrar las huellas, no para buscarlas. Para guardar la pregunta hace referencia que en un capítulo de Casa de Papel usan amoníaco para borrar las huellas. Para borrar las huellas. Sí, eso sí, puede ser. Sí. Cualquier material así de tipo o muy ácido, ¿sí? Vieron que los extremos de
en lo que es la física de los materiales, tenemos lo ácido y lo alcalino. Bueno, lo que sea o muy ácido o muy alcalino va a terminar obviamente destruyendo las huellas, ¿sí? Hay muchos líquidos detergentes, ¿sí? Que terminan destruyendo. Pues, imagínense que la huella que uno deja es un residuo que tiene agua, sales, ¿sí? Son todas cosas biológicas. Entonces, si uno usa algún tipo de elemento inorgánico, ¿sí? Orgánico o inorgánico, lo va a poder borrar, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Hubo algún caso que te generó mucho impacto? Escucho la primera parte, pero sí, si hubo ¿hay algún caso que te generó como más impacto que el resto de los casos que te tocaron tratar? Y mira, a veces son tantos nosotros, imagínense que a veces por turno, bueno, nosotros estamos de guardia, yo estoy de guardia los jueves y los sábados, y después un domingo rotativo cada 8 domingos. Imagínense que en cada guardia, nuestras guardias son guardias de 12 horas, y a veces tenemos hasta 10 autopsias por día, ¿sí? Entonces, como que en 10 años, multiplíquenlo por 10 años, ¿sí? Son cantidades. Sí, por ahí hay hechos que tienen por ahí bastante trascendencia, digamos, que salen en las noticias y demás, ¿sí? Eso por ahí sí, como que tienen más repercusión. Pero bueno, yo siempre digo que no es tan lo que nos impacta muchas veces, no es el hecho en sí, la sangre, los olores, porque ustedes piensen que en la morgue los cuerpos no siempre vienen, ¿sí? Que recién murieron y están frescos y limpios, ¿sí? A veces, sobre todo en verano, la mayoría de los cuerpos que llegan ya están en descomposición, ¿sí? Entonces, no es por ahí lo más, no es como, por eso le digo que no es como en las series, ¿sí? Ojalá fuera como en las series. Pero bueno, sí hay hechos, bueno, como esto que decíamos, de ¿no? Cuando muere un chiquito, o cuando es algo especialmente muy violento, ¿sí? Que a uno como que eso sí, uno nunca se acostumbra, ¿sí? A veces me preguntan, ¿y te acostumbras al olor, a los sonidos, al estar en ese contacto, digamos, con los cadáveres y demás? Y es como que uno, digamos, si lo ve como parte del trabajo, como uno trata de verlo como algo desde el punto de vista científico, ¿sí? Como para que sea, ¿sí? Lo más llevadero posible, ¿sí? Pero sí, hay muchos casos que, mayormente por ese tema, ¿sí? Por ese tema de si es algo muy violento, o algo que afecta a una persona, ¿sí? Una persona mayor, un chiquito, eso como que sí, eso te afecta más. Y con respecto a lo que mencionabas recién, ¿en qué caso mediático, por ejemplo, de trascendencia mediática has estado trabajando? Y nuestra morgue ha trabajado en, no sé si se acuerdan el caso de los Pomar, esa familia que desapareció. Sí. Bueno, ese caso, los cuerpos vinieron a nuestra morgue para hacerse las autopsias. ¿Se acuerdan que hubo muchos días que ellos estuvieron desaparecidos? Se dijeron todo tipo de cosas, digamos, que qué había pasado, de que se habló hasta de un secuestro extraterrestre. O sea, ya cuando no hay más, ya cuando no hay más líneas que seguir, ya empiezan. Y bueno, y después había sido mucho más, había sido como el principio de la navaja de Ockham, que el principio de la navaja de Ockham dice que ante un interrogante, muchas veces la respuesta más simple
va a ser la correcta, ¿sí? Y terminó siendo así. O sea, el auto había despistado, se había despistado de la autopista y quedó ahí. Ellos salieron despedidos, 2 de ellos creo que salieron despedidos, los otros murieron dentro del auto. O sea, no había sido nada de todo lo que se había hablado, de un complot, de un secuestro extraterrestre, de que se habían ido con otros nombres a otro país. O sea, se hablaron tantas cosas que... Y al final había sido un accidente común y corriente que como se suele decir siempre, muchas veces la opción más simple, por lo general va a ser la correcta. ¿Sí? Esa es como una máxima en lo que es la investigación criminal. Gastón, ya que hablabas de los medios, te consulto, digamos, los medios en general, cuando ustedes están trabajando y demás, ¿sienten que tienen influencia en la comunidad sobre los crímenes y que por ahí a veces hace que lo que ustedes trabajan no valga la pena? En realidad, los medios de comunicación muchas veces, si es un caso que tiene mucha prensa, ¿sí? Mucha pantalla, lo que pasa es que mete como mucha presión, ¿sí? Como que uno trabaja contra reloj, ¿sí? Si bien todo el tiempo uno, digamos, está trabajando y trabaja de la misma forma en todos los casos, cuando hay casos que son así tan mediáticos y demás, hay sí como una presión por tener resultados y después también muchas veces uno digamos, porque a mí yo tengo amigos periodistas y yo por ahí les digo, mirá, la verdad que no te puedo decir nada porque me comprometo, porque saben que yo tengo amigos que son periodistas, entonces si sale algún dato, o sea, ¿quién más va a ser el sospechoso de haber pasado esa información? Entonces, igual mis amigos ya saben que yo les digo, bueno, a veces me dicen, con que me digas si el cuerpo ese está en la morgue de ustedes, ya me alcanza. Entonces, bueno, por ahí sí, lo recibimos, más no te voy a decir, o sea, sí, por ahí pasa eso, ¿sí? El tema de tener yo sé que para el periodista tener como la exclusiva o tener la primicia es como lo importante, pero bueno, hay casos que hacer que aparezca una opinión o que aparezca una información puede ser perjudicial para la investigación. Entonces, como que uno tiene que saber decir, bueno, no te puedo, la verdad que no te puedo decir nada, o esperar un poco porque en realidad pasa eso, que uno puede llegar a perjudicar a la investigación, ¿sí? Entonces, por eso es que uno tiene que saber ponerle límites a la prensa. ¿Sí? Uno entiende que tienen que informar, que hay, digamos, una avidez por saber, ¿sí? Como que la gente quiere saber, pero bueno, los tiempos de la justicia y los tiempos de la televisión, por ahí, no son los mismos, ¿sí? Bien. ¿Cómo fue la reacción tuya al ver un cuerpo por primera vez? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, ¿me la podés? ¿Cuál fue tu reacción al ver por primera vez un cuerpo muerto? Sí. Y mira, a mí me pasó que en realidad los licenciados en criminalística, los criminalistas, no nos ocupamos del cuerpo en sí, ¿sí? Nosotros tenemos por ahí más que ver de lo que es del cuerpo para afuera, sí nos ocupamos nosotros, o sea, las ropas, los objetos que tiene el cuerpo, el lugar del hecho, ¿sí? Todo eso sí lo investigamos nosotros, pero no el cuerpo. Pasa que yo, como hice yo hice una tecnicatura en autopsias, ¿sí? Yo soy técnico de autopsias. Entonces ahí sí, eso me dio como acceso a lo que es la sala de autopsias y a tener contacto con un cadáver. Y cuando uno por ahí, yo porque por ahí ya desde la facultad ya habíamos hecho prácticas en la morgue judicial y demás, ¿sí? Y uno tiene contacto con
con los cadáveres porque lo ve ahí en la facultad y demás, ¿sí? Pero muchas veces uno no tiene contacto real con un cuerpo, ¿sí? Hasta el momento en que empieza a trabajar de esto, que empieza a hacer autopsias. Y también no es lo mismo mirar un cuerpo, ¿sí? O sea, estar ahí a mí me pasó que todo el primer tiempo en el que trabajé, yo iba a presenciar las autopsias, pero todavía no hacía autopsia, ¿sí? Y un día me dieron el bisturí y me dijeron, bueno, hoy te toca a vos, ¿sí? Y ahí sí, encima el primer cuerpo que me tocó a mí de autopsiar era un cuerpo que hacía como 5 días que no habían visto a esa persona, lo encuentran 5 días después. Imagínense el estado en el que estaba, ¿sí? Tenía todas las miradas de los que iban a ser mis jefes, mis compañeros, todos mirando cómo yo iba a trabajar. Así que bueno, fue bastante como movilizante. Pero bueno, yo me puse como en la mente, lo tengo que hacer bien porque era como el momento en que tenía que probar que podía trabajar de eso. Y bueno, y lo hice, pero bueno, siempre es como que uno no pierde, yo por más que ahora hace 10 años que estoy haciendo esto, como que uno nunca pierde esa impresión inicial que da el estar frente a un cadáver, ¿sí? Sobre todo si está en muy mal estado, ¿sí? Eso es como, es muy movilizante, o sea, les habrá pasado si alguna vez, no sé, pasaron por al lado de un accidente, hay como esa cosa que uno no puede dejar de mirar, pero a la vez como que se impresiona, ¿sí? Entonces como... pero bueno, uno tiene como que ponerse en ese lugar de que, bueno, tengo que ver ya a esta persona no la puedo ayudar de otra forma, de la forma que puedo ayudarla es haciendo, digamos, una buena autopsia, un buen examen post-mortem y de esa forma ver qué información obtengo para poder transmitírsela al fiscal que está haciendo la investigación. ¿Qué nos motivó a escribir por primera vez? Buena pregunta también, sí. Y yo empecé como, creo que la mayoría de los escritores, como lector, ¿sí? Yo siempre, cuando por ahí me preguntan, que me dicen, yo quiero ser escritor, quiero escribir, lo que siempre les recomiendo es, lean mucho, ¿sí? Siempre, antes de ser un buen escritor, uno tiene que ser un buen lector, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lectura les va a dar muchas herramientas, ¿sí? Para poder contar esa historia que ustedes quieren contar, ¿sí? Y la lectura, la observación, todo eso les da como si fuese una caja de herramientas que ustedes al momento de sentarse a escribir, ¿sí? Van a tener vocabulario, van a tener formas, ¿sí? De expresarse, de hacerse entender, de hacerlo interesante, porque ustedes tienen que hacerlo interesante también. O sea, un libro, cualquiera por ahí puede escribir un libro y demás, pero el tema es que sea interesante como para que a mí como lector me dé ganas de leerlo, ¿sí? Entonces, la lectura me parece que es fundamental para después entender, uno cuando como lector entiende, ¿sí? Después lo puede explicar y puede contar una historia, ¿sí? Y por ahí lo que más me movilizó a mí de escribir fue eso, que yo sentía que tenía cosas para contar, ¿sí? Después de un tiempo de estar trabajando en esto, cuando empecé a ir a escenas de crímenes reales y demás, ¿sí? Y yo sentía que tenía cosas para contar, que estaban interesantes, pero bueno, tenía que ver cómo las contaba, ¿sí? Entonces, lo primero que hice fue leer muchas novelas policiales y demás, como para entender cómo es esto de contar un caso, de hacerlo interesante, de que la persona no descubra quién es el asesino a las 5 páginas, ¿sí? Sino hacerlo entretenido, llevarlo por un lugar que yo quiero que vaya el lector y después, ¿sí? Resolver ese hecho. Así que un poco eso, un poco las ganas de contar historias, eso me pasó que yo por ahí estaba leyendo mucho y a la vez estaba haciendo las prácticas en Policía Federal, que nosotros salíamos a lugares del hecho y veía cómo investigaban y demás. Y bueno, en un momento me generó esta cosa de ¿por qué no pasar de este lugar cómodo de la lectura y de decir, bueno, yo quiero contar una historia también
y empezar a contarla. Y bueno, y empecé como un hobby, ¿sí? Escribiendo 5 páginas, 10 páginas, ¿sí? Después se hicieron 20, 50, 100 páginas, cuando tuve algo más o menos armado, ¿sí? Algo de 200 páginas, un poco más, porque para que se considere una novela tiene que tener 200 páginas o más, ¿sí? Si no, todavía no es una novela. Y cuando tuve ya ese número de páginas, yo trabajaba en la librería del Ateneo, ¿sí? No sé si conocen la que está acá en Capital Federal, es que era un teatro hermoso de los años 20, si no me equivoco, que se reacondicionó y ahora es una de las librerías más grandes del mundo. Yo trabajaba ahí y ahí uno tiene contacto con editoriales, con escritores, ¿sí? Entonces, bueno, fue como, yo tenía ahí compañeros que hoy en día también son escritores y nos intercambiábamos lo que veníamos escribiendo y me acuerdo que un compañero me dijo, che, pero esto está bueno como para publicarlo, ¿por qué no lo mandás a distintas editoriales? Y bueno, y así empezó el camino este de que me publicaran, ¿sí? Y bueno, después una editorial me dijo, nos interesa, te queremos publicar, y ahí empezó, digamos, el tema de la publicación. ¿Dudaste alguna vez del oficio que habías elegido? ¿Cómo? ¿Dudaste alguna vez del oficio que habías elegido? Que serías No, no, sabes que no, no porque siempre estuve muy convencido de como que por un momento, hubo un momento de mi vida que me había como enojado mucho con la profesión, ¿sí? Porque sentía que no era lo que yo pensaba que era, ¿sí? Y demás, pero después como que me volví a amigar con la carrera y con la profesión, y bueno, y después no paré más. Y ese poder, digamos, de amigarme nuevamente con la carrera, tuvo mucho que ver con la escritura, ¿sí? Cuando yo empecé a escribir, la escritura me hizo tener contacto con profesionales de distintas fuerzas y demás, que eso, digamos, me volvió como a amigar con la profesión. ¿Por qué elegiste Mar del Plata como lugar donde suceden los crímenes del libro? Primero porque tengo familia en Mar del Plata y porque es un lugar que me encanta, es un lugar que creo que el día de mañana me voy a ir a vivir a Mar del Plata porque me encanta, es una ciudad que me gusta mucho, que tengo familia allá, entonces desde muy chico es un lugar que siempre voy. Y elegí Mar del Plata porque me pareció que la mayoría de las novelas argentinas siempre pasan acá en Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires particularmente. Entonces dije, bueno, hay que cambiar, hay que sacarlo de acá ya pasa todo en Buenos Aires, entonces vayámonos como a otro lado. Y me parecía que el mar, la ciudad en sí ya era un personaje, ¿sí? El mar, la ciudad de Mar del Plata tiene como lugares muy como interesantes, ¿sí? Entonces, el puerto, el centro, el barrio de Los Troncos, ¿sí? El que si alguno conoce Mar del Plata, habrá visto que es una ciudad bastante grande, ¿sí? No es Buenos Aires, pero igual es una ciudad bastante grande que tiene sus lugares, digamos, muy bonitos, sus lugares no tan bonitos, ¿sí? Pero que bueno, que para una novela policial sirven, ¿sí? Porque justamente la novela policial no es la novela romántica que por ahí se muestra todo lo más lindo, sino al revés, mostramos como la parte oscura del ser humano, entonces que tenga esos lugares medio oscuros también sirven, ¿sí? Pero por eso me gustó Mar del Plata, y además porque al ir bastante seguido y al tener familia allá, eso me ayuda a que cuando tengo que hacer alguna descripción y demás, ¿sí? Me sirve, digamos, como ciudad. ¿Se puede vivir de la literatura? ¿Cómo? ¿Puede vivir de la literatura?
Y mira, en nuestro país no es un país que se firmen contratos millonarios como por ahí en Estados Unidos y demás, ¿sí? La mayoría de los escritores tenemos otro trabajo, o sea, tenemos nuestro trabajo y ese trabajo nos permite, ¿sí? Yo lo hago prácticamente, si bien, digamos, uno tiene una retribución económica, uno firma un contrato cada vez que escribe un libro, ¿sí? Y ese libro, las ventas que tengan ese libro, ¿sí? Eso, una parte también es para el autor, ¿sí? Pero no sé si se puede vivir, por ahí los super bestseller, igual yo conozco a muchos de ellos y ellos tienen también, digamos, su trabajo, ¿sí? Tienen su trabajo, muchos son abogados, periodistas y demás, y esto de escribir lo hacen como algo más, ¿sí? Como un ingreso más, pero por ahí vivir, no sé si, salvo que te guste vivir, que no tengas mucho, si no tenés mucho, eh, si tenés como perfil bajo y demás, por ahí sí, pero y tenés que ser muy bueno vendiendo, ¿sí? Un bestseller, ahí por ahí sí. Pero yo como que nunca me lo planteé desde el lado de hacerlo como algo con lo que me iba a hacer rico. O sea, yo lo quería hacer porque sentía esto, que tenía historias para contar y quería que me leyeran, ¿sí? Por ahí la literatura no te da tanto en lo económico, pero te lo da en alegrías de, no sé, que te inviten a congresos, yo he ido a Mar del Plata, a Rosario, a Córdoba, a Madrid. El festival de novela policial así más lejano que me invitaron fue a Madrid, que fuimos 10 argentinos representando acá a Argentina, y bueno, eso también es una alegría que está bueno porque te encontrás con otros escritores y demás. Eso me parece que por ahí te llena más, obviamente que si tenés una retribución económica, mejor, ¿sí? Pero cuando uno lo hace sin proponerse esto de que sea solamente una cosa económica que mide el éxito en términos económicos, como que yo estoy súper contento. ¿Por qué la navaja? No, ¿por qué la novela se llama La navaja de Ockham? Y por esto que decíamos, por el principio, hay un principio, ¿sí? Que había Ockham, William Ockham fue un filósofo, ¿sí? Y él tenía un postulado que decía que entre cuando hay un interrogante, ¿sí? Entre varias respuestas, la más simple, por lo general, es la correcta. Y se decía que era la navaja de Ockham porque cortaba al principio anterior, que lo había dicho Aristóteles, si no me equivoco, que decía que al revés, él proponía que había toda una cosa más complicada, que había que era como todo mucho más rebuscado, y que había que encontrar esa opción difícil, porque eso podía tener una conexión con algo más y demás. Y Ockham dijo, no, en realidad, cuando haya un interrogante, de todas las opciones que tengas, elegí la más simple, que por lo general va a ser la correcta, ¿sí? Y esa es una máxima dentro de lo que es la investigación policial, ¿sí? Yo siempre trato de que los títulos de mis novelas tengan algo que ver con el mundo de la investigación o el mundo forense, ¿sí? Por eso modus operandi, que es la forma que actúa un criminal, o sea, esa acción que se repite, eso es el modus operandi. Epicrisis, que es el resumen de una historia clínica de un cadáver que antes tuvo atención médica. Error de cálculo, algo que no puede haber en una investigación criminal no puede haber un error de cálculo porque imagínense que hace trastabillar toda la investigación, ¿sí? Principio de intercambio, por esto de que el principio de intercambio habla de que en un crimen el criminal se lleva algo de la víctima y la víctima se queda con algo del criminal, ¿sí? Y en la navaja de Ockham, por esto que les contaba, de que cuando uno tiene un abanico de opciones,
siempre la opción más simple, por lo general, es la correcta. Sí. Sexo natural y comunicación, vamos a adaptar la novela a un cortometraje. ¿Algún consejo que nos puedas dar a la hora de adaptarla? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál? ¿La navaja de Ockham? Sí, ¿O Principio de Intercambio? la navaja, la Ah, navaja. la navaja de Ockham. Qué bueno. Bueno, en 2019 en realidad, habíamos empezado a trabajar con un director y con un guionista porque tenían ganas de hacer una película con habían leído mis novelas y tenían ganas de hacer, digamos, una película o una serie, ¿sí? Y justamente yo lo que hice fue, lo que me habían pedido era que yo hiciera con la novela, ¿sí? Hacer una especie de libreto, ¿sí? De libreto como para después eso presentarlo en una productora y demás. Entonces nos juntamos con el director, que él tenía como por ahí toda la parte visual, y con el guionista, ¿sí? Porque ustedes vieron que la televisión y el cine y demás no tiene como el mismo hilo conductor que una novela, ¿sí? En una novela uno describe mucho más, ¿sí? Por lo general en una película o una serie, si está basada en un libro, está mucho más resumido, ¿sí? Está muy resumido, entonces, lo que les recomendaría es tomen cada capítulo, ¿sí? E imagínenselo como en escenas, ¿sí? Yo lo que hacía era imaginarme una escena en base a un capítulo, ¿sí? Tomaba un capítulo y si el capítulo comienza que está hablando él o haciendo un análisis en el laboratorio, bueno, imagínenselo como si fuese una escena, ¿sí? Escena interna, el plano, ¿sí? Dónde estaría la cámara, si lo están mostrando a él, si lo están viendo desde, porque la novela está escrita en primera persona, o sea que está todo visto desde la óptica de Santiago Soler, ¿sí? Pero bueno, en una película uno podría hacerlo como un relator omnisciente, o sea que ve todo, ¿sí? Entonces yo les recomendaría eso, que vean cada capítulo cómo se lo imaginarían como si fuese una escena, ¿sí? Eso fue el trabajo que yo hice, como imaginarme escenas, cuántas escenas pueden haber en ese capítulo, ¿sí? Hay capítulos que por ahí tienen varias escenas, hay capítulos que por ahí toda una escena ocurre en ese capítulo, ¿sí? Eso es lo que les recomendaría yo. Ahora sí. ¿Los personajes que usted recrea tienen alguna correlación con su vida? ¿El de Santiago Soler? Sí. Sí. Y al principio por ahí sí, en la primera novela por lo general, ¿sí? En la primera novela, imagínense, es una primera novela escrita en primera persona y en la que el personaje es un criminalista, ¿sí? Era como un poco difícil que no tuviera cosas de mí, ¿sí? Después con el tiempo yo traté como de despegarlo y que Santiago Soler tuviese su propia personalidad, de hecho que hiciera cosas que por ahí yo no hago, ¿sí? Yo por ahí nunca lo describo completamente para que cada uno se imagine como quiera, cada uno se lo imagine como quiera, ¿sí? Yo lo dejo eso a la libertad del lector como para que por ahí lo único que sabemos de él es que tiene pelo corto, porque en algún momento nombra de que se mira en el espejo y tiene el pelo corto y demás, pero no más que eso, como para que después el lector se imagine, digamos, cómo es, que cada uno lo haga que eso está bueno. A mí me gusta como que el lector termine, ¿sí? Yo hago como un 50, 60% y el otro porcentaje lo hace
el lector, ¿sí? Así que sí, tiene algunas cosas por ahí en las primeras novelas, después ya como que va teniendo una personalidad propia. Bueno, esta sí es la última pregunta, Gastón, así no te robamos más tiempo. Así que, Mateo. Dale. De tu próximo libro. No se escucha, ¿no? ¿Cómo fue, perdón? ¿Qué nos puedes adelantar de tu próximo libro? Y ahora estoy escribiendo la 6ª novela, que es la que sigue después de La navaja de Ockham. Lo que por ahí les puedo adelantar es que va a tener un poco de lo que es, hasta ahora nunca había escrito, de combinar el policial con el terror, ¿sí? Y va a tener como condimentos más de una novela de terror, ¿sí? O sea, va a ser un policial, pero con un caso bastante oscuro, ¿sí? Y que tiene cosas de terror, ¿sí? De que Soler va a estar medio en peligro también. También se va a estar resolviendo un poco el tema de su enfermedad. Vieron que él le descubren un cáncer. Bueno, entonces todas estas cosas, ¿sí? No les spoileé nada porque ya lo vieron en principio. Pero bueno, la idea es como resolver ya ese tema y esto de que va a ir más por el lado del terror. Bien. Bueno, Así que si les gustan las novelas de terror o las películas de terror, va a ir por ese lado. Bueno, nada, le damos un aplauso y le agradecemos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gastón, por el tiempo, por la entrevista que estuvo buenísima. Y nada, ojalá en la... Sí, tal cual, por el extra de la dedicatoria. Bueno, nada, esperamos que por ahí nos podamos encontrar y que puedas venir a la muestra de cierre y ahí también veas el corto que van a preparar los alumnos y alumnas. Qué bueno, me encantaría, ojalá. Ojalá que sí. Bueno, listo, gracias. muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos.